Les doy la bienvenida al curso de Matemáticas 4. Este es el primer video y en este video empezaremos el estudio de las funciones. De eso se va a tratar todo este semestre, Matemáticas 4, en el plan de la Dirección General de Bachillerato. Antes, hace varios años, este tema representaba unas cuantas semanas de clase dentro del curso de cálculo diferencial, pero se quedaban muchas cosas, por así decirlo, en el tintero. No se veían muchas cosas que luego en universidad eran muy necesario verlas. Por lo tanto, se trabajan en este cuarto semestre. Solamente vamos a trabajar funciones y para ello necesitamos unos conceptos previos. Entre ellos, la teoría de conjuntos, algo muy breve, que no lo veremos en este video, lo veremos en videos siguientes. Pero hoy vamos a iniciar conociendo las desigualdades y las inecuaciones. Una de las propiedades fundamentales en el estudio de los números es la ley de la tricotomía. ¿Qué dice la ley de la tricotomía? Bueno, que si tú tomas dos números y los comparas, entonces pueden suceder una de tres situaciones. Escribiéndolo decentemente, vaya, con términos matemáticos. Si tomamos dos números A y B que sean números reales, entonces ocurren una de tres situaciones. A es mayor que B, o A es igual a B, o A es menor que B. Esa es la ley de la tricotomía. Existen estos tres cortes, estas tres situaciones. Se va a cumplir una de esas tres. Si analizamos esas tres situaciones, vemos que este simbolito ya lo conocemos. Es una igualdad. Lo hemos manejado desde la primaria. Los otros dos también lo hemos manejado, pero no con tanto esmero. Vaya, lo hemos visto, lo sabemos leer. A veces nos confundimos de si esto es mayor que o es menor que, pero generalmente no conocemos sus propiedades. Vamos a explorar un poco las propiedades de estas dos cosas. Ustedes las recordarán. Estas dos expresiones son las llamadas desigualdades. Las desigualdades son relaciones de orden. La igualdad es una relación de equivalencia. Estas son relaciones de orden. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo dos números, por medio de una desigualdad, puedo saber cuál es más grande, cuál es más chico, y de esa forma poderlos ordenar en la recta numérica. Sé en dónde colocar cada uno, y entre más a la derecha esté uno, pues es más grande que el que está a la izquierda. Por eso se dice que es una relación de orden. Las desigualdades tienen propiedades bien específicas. Tienen muchas, pero las que me van a interesar ahorita explorar son estas que les voy a poner a continuación. Una anotación importante antes de presentarles poco a poco cada una de las propiedades que vamos a estudiar es que van a haber dos tipos de desigualdades. La que se conoce como una desigualdad absoluta y otra que es una desigualdad, por así decirlo, relativa. No es relativa. Es una desigualdad no absoluta. Es tonto. Desigualdad absoluta y desigualdad no absoluta. Pero ok, así son. ¿A qué nos referimos? Bueno, una desigualdad absoluta es, por ejemplo, 7 mayor que 1. El 7 es obviamente mayor que 1. Pero algunas veces, este simbolito lo escribimos así. Este simbolito es un mayor o igual. Es decir, que abro la puerta a que las dos cantidades puedan ser realmente iguales o mayores. Por ejemplo, yo puedo escribir que 8 es mayor o igual que 2
Y es cierto, porque el 8 es más grande que 2. Pero inclusive también puedo llegar a escribir que 8 es mayor o igual que 8. Y es cierto, porque el 8 es igual a 8. Esto se va a usar mucho en algo que se conoce como inecuaciones, que es como una ecuación, pero con desigualdades, y que me va a permitir encontrar soluciones de esas expresiones. Estas desigualdades no absolutas me permiten que expresiones como x mayor o igual que 3 pueda tener muchas opciones. Por ejemplo, ¿qué número es mayor o igual que 3? Mayor o igual que 3, pues es el mismo 3. El 3 cumpliría con la parte del igual. Y también el 4, porque es mayor que 3, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, etc. Ya ahondaremos un poco más cuando veamos las inecuaciones, de cómo trabajan esto. Por lo pronto, vamos a empezar a ver cuáles son las propiedades. Y la primera propiedad que vamos a ver a continuación es la propiedad transitiva. Como pueden ver en la imagen, la transitividad se refiere a que si A es mayor que B y si B es mayor que C, entonces A tiene que ser mayor que C. Y también las variantes, con el mayor igual, con el menor y con el menor igual. Esa es la propiedad transitiva de la desigualdad. Las propiedades operativas de suma y resta. Como podemos ver en la imagen, si yo tengo una desigualdad, como por ejemplo esta de A, que es menor que B, si yo le sumo a ambos lados, se conserva la desigualdad. Si yo le resto a ambos lados, se conserva la desigualdad. También hay una, pues que no es propiedad, pero va con el sentido de la desigualdad. Si yo, por ejemplo, tengo que 7 es mayor que 1, eso es un hecho, 7 es mayor que 1. Inclusive si le añado algo al 7, va a seguir siendo. Es decir, puedo escribir 7 más 5 y eso va a seguir siendo mayor que 1. Simplemente lo voy a hacer más grande. No es una propiedad como tal, pero es a veces un truco que podemos llegar a utilizar. Vamos a ver otra propiedad. Esta propiedad es muy importante. La propiedad multiplicativa y también de división. Es súper importante. Como podemos ver, si yo multiplico una desigualdad por un número positivo, es como si multiplicara ese numerito, en este caso la C, la multiplico por A y por B, y el sentido de la desigualdad es idéntico. Eso ocurre cuando el C es positivo, pero cuando el C es negativo, el sentido de la desigualdad va a cambiar, ya sea tanto por multiplicar o por dividir entre un número negativo. El sentido de la desigualdad va a cambiar. Y a lo mejor así de golpe ustedes podrían decir, no tiene sentido, pero sí tiene sentido. Vamos a establecerlo. 5 es mayor que 2. ¿Estamos de acuerdo? Digamos que yo multiplico por 3. 5 por 3 sería 15 y 2 por 3 es 6. El 15 sigue siendo mayor que 6. ¿Qué pasó? Que yo agarré el 5, lo multipliqué por 3 y el 2 lo multipliqué por 3. El sentido de la desigualdad se conserva. ¿Se dan cuenta? Pero, ¿qué pasa si no multiplico por 3? Si a mi 5 mayor que 2 lo multiplico por menos 3. 5 por menos 3 es menos 15. 2 por menos 3 es menos 6. Y si me voy a la recta numérica donde aquí está el 0, el menos 6 está primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está el menos 6 y el menos 15 está como por acá. ¿Cuál es más grande? El que está más a la derecha. Entonces, este sentido de la desigualdad cambia. ¿Sí? Los sentidos cambian cuando yo multiplico mi desigualdad por un número negativo. Al hacer esta multiplicación, automáticamente mi sentido de la desigualdad va a cambiar. También a la hora de dividir. Si yo, por ejemplo, tuviera aquí un 6 entre 2
y divido todo entre menos 2, el 3 y el 1 negativos van a tener un sentido de desigualdad. Al contrario, si es menor o igual o mayor o igual, eso no va a importar. El igual no va a afectar, solamente van a voltearse las flechitas. Pues. El simbolito se va a cambiar hacia el otro lado cuando se multiplique o se divida entre un número negativo o por un número negativo. Vamos a ver ahora qué es una inecuación. En Matemáticas 1, cuando vimos álgebra, aprendimos que una igualdad se refiere a que las dos cosas que están entre los simbolitos, entre el simbolito del igual, las dos rayitas, son exactamente idénticas. Específicamente cuando hablamos de números. Pero cuando uno de los lados o los dos lados, en lugar de puros números, tiene alguna letra, alguna literal o algún símbolo que represente algún valor, entonces esa ya no es una igualdad, se convierte en una ecuación. Y esa ecuación va a ser verdadera, es decir, me va a dar algo con sentido, como 5 igual a 5, 2 igual a 2, solamente para un valor, un valor específico de la literal de x. Esa es la solución de la ecuación. Por ejemplo, tenemos que x más 8 es igual a 12. Esto no va a ser cierto para cualquier x. Si yo le pongo un 1, 1 más 8 no es 12. 1 más 8 es 9, no es 12. Entonces solamente hay un valor que a la hora de sustituirlo hace que x más 8 es 12. Ya sé que lo pueden tratar de resolver a simple ojo, pero el procedimiento típico para resolver una ecuación es el despeje. ¿Y en qué consiste el despeje? En dejar sola la x. Y si yo quiero dejar sola la x, tengo que tomar el 8 y quitarlo del lado izquierdo. ¿Cómo le hago? Lo voy a pasar al lado derecho. Pero a la hora de pasarlo del lado derecho, la operación cambia. Si aquí estaba sumando, lo voy a escribir del otro lado haciendo la operación contraria, es decir, restando. X es 12 y este que antes era más 8 pasaría como menos 8. No le estoy cambiando el signo, le estoy cambiando la operación. Y 12 menos 8 resulta que X es un 4. Esto no es necesario, pero va a ser muy interesante verlo. Si yo trato de ubicar el 4 en la recta numérica, pues me refiero a un valor específico. El 4. Esa es la solución. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué sería una inecuación? Una inecuación sería, por ejemplo, un x más 8 mayor a 12. ¿Ok? En teoría, en principio, vamos a poder hacer casi lo mismo que hacemos con una ecuación para tratar de obtener un valor de x. Solamente hay que tener en cuenta las propiedades anteriores. Puedo sumar números en ambos lados, restar números en ambos lados, multiplicar números en ambos lados si son positivos, o dividir si es que son positivos. Porque si son negativos, entonces el sentido de la desigualdad va a cambiar. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Y digo, posteriormente veremos ejemplos en donde eso ocurra. Pero vamos por lo pronto aquí. De la misma forma que lo hicimos con la ecuación, vamos a tomar el 8, que aquí está sumando, y lo voy a pasar del otro lado, restando. ¿Por qué? Porque cambiamos la operación. No el signo, cambiamos la operación. Este 8 aquí está sumando, lo pasamos restando. X sería mayor que 12 menos 8, que es 4. X es mayor que 4. Y yo aquí les pregunto, ¿qué números son mayores que 4? Rápidamente ustedes me dirían el 5, 6, 7, 8, 9, etc. Muchos, un número infinito. Eso es importante, es un número infinito. No es un número. Es una cantidad infinita de números que hacen que esto sea cierto. Yo aquí puedo poner el 5, el 6, el 7, el 1000, el 1 millón, lo que sea.
mientras sea más grande que 4. El 4.1 es mayor que 4. ¿Puedo usar el 4? No, no puedo usar el 4. ¿Por qué? Porque el 4 no es mayor que 4. Vámonos a un dibujo. La recta numérica. Aquí tenemos al 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Aquí está el 4. Números que sean mayores que 4, pues el 5, el 6, el 7, etc. ¿Qué tanto? Un número infinito. Bueno, hay dos infinitos, uno positivo y otro negativo. ¿A cuál nos referimos? Pues al de allá, es decir, el positivo, hasta más infinito. ¿Pero a partir de qué número? ¿A partir del 5? No, mientras sea mayor que 4. ¿Y quién es mayor que 4? ¿El 4.5? Pues sí. ¿El 4.25? También. ¿El 4.1? Sí. ¿El 4.01? También. ¿El 4.000001? También. Mientras esté cerca del 4, sin ser 4, porque aquí me está diciendo específicamente que sea mayor, entonces es un valor aceptable. Eso lo vamos a representar de la siguiente forma. Voy a poner una bolita abierta indicando que estoy en el 4, pero no estoy tocando el 4. Y a partir de ahí, todos estos valores son soluciones. Y para que no se vea tan exageradamente feo, el gráfico que me identifica qué conjunto de números cumplen esta desigualdad sería a partir del 4 y hacia más infinito. Esto representa el conjunto de números dados por esta desigualdad, es decir, desde 4 hasta infinito. Esta bolita abierta indica que es un intervalo, es decir, un rango abierto. Un rango abierto. Y el que sea abierto significa que no estoy permitiendo a este valor. A partir del 4, pegadito al 4, pero que no sea 4. Eso significa que sea abierto. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Y todavía, si no me gusta hacer este dibujito, pues puedo usar lo que conocemos como la notación de intervalo. Voy a escribir el 4, voy a poner una coma, y voy a poner el infinito. Inclusive, algunos textos lo ponen como más infinito, porque hay dos infinitos, como ya les dije, el de allá que es positivo y el de acá que es el menos infinito. Y cuando esta bolita sea abierta, voy a poner un paréntesis. Y al infinito siempre le voy a poner un paréntesis. Esta notación es conocida como la notación de intervalo. Es decir, que esta inecuación me generó una desigualdad. Esa desigualdad, los valores solución de esta desigualdad se pueden ver en su representación gráfica de esta forma o en su representación por intervalo de esta forma. ¿Sí? Esquemáticamente, tengo una inecuación. ¿Sí? Esa inecuación me genera una desigualdad. Y el número, el tipo de números que cumplen con esa desigualdad, las puedo ver de dos formas. De una forma gráfica o por medio de un intervalo. ¿Sí? Entonces, hay un gráfico de solución, hay un intervalo de solución, y esta desigualdad es lo que me representa la solución. Esta desigualdad es la solución ¿de quién? De la inecuación. Entonces, a partir de ahorita,
Siempre que veamos una inecuación, voy a responder con tres cosas. Con la desigualdad, que es la solución, con el intervalo que nos especifica cuáles son los valores de solución, y con la gráfica que me permite ver hacia dónde van. Todavía más simple, si van hacia allá o van hacia allá. Vamos a hacer más ejemplos. Vamos a resolver esta inecuación. Es decir, vamos a calcular la desigualdad que representa a la solución. Y por lo tanto, vamos a ver qué valores son los que cumplen con esta inecuación. Entonces, procedemos, ya lo vimos, por medio del despeje. Tenemos que quitar el 7 para dejar la x sola. Este 7, pues no parece porque no tiene ningún signo, pero al no tener signo es positivo y por lo tanto está sumando. Al estar sumando y pasarlo del otro lado, lo vamos a pasar haciendo lo contrario, que es la resta. Entonces voy a tener un menos 2x menor o igual a 5, y este 7 que aquí estaba sumando pasa a restar. ¿Qué tendremos? Menos 2x menor o igual a 5 menos 7, y 5 menos 7 es menos 2. ¿Qué va a pasar aquí? Voy a agarrar el menos 2 y lo voy a pasar dividiendo. Pero vamos a hacerlo de la manera tradicional. La manera tradicional de eliminar algo que está multiplicando es por medio de la división. Y si yo quiero dividir, tengo que dividir ambos lados por esta misma cantidad para eliminarlo. Tendría que eliminar por menos 2. Pero, si ustedes recuerdan, cuando vimos, si no regresen al video, las propiedades, dijimos que cuando se multiplica o se divide entre un número negativo, el sentido de la desigualdad va a cambiar. Es decir, que al yo eliminar el menos 2 con el menos 2, o en dividirlos y que me quede 1, voy a obtener una x, mi sentido de la desigualdad va a cambiar, y menos 2 entre menos 2 va a ser 1. Entonces, aunque inicié con una desigualdad que iba para allá, estoy terminando con una que va hacia allá. X debe ser mayor o igual a 1. Esta es la desigualdad. ¿Qué conjunto representa? Pues todos los números que sean mayores o iguales que 1. ¿Cómo hago esto? Fíjense. Pongo mi bolita. Esa bolita representa el 1. Y yo ando buscando los números que son mayores o iguales a 1. ¿Hacia dónde están los mayores que 1? ¿Hacia allá o hacia atrás? Hacia atrás son los menores. Como yo quiero los mayores, voy a ir hacia enfrente. ¿Hasta dónde voy a llegar? Hasta el más infinito. Pero aquí sí se vale el 1. Si yo pongo el 1, 1 pues no será mayor que 1, pero sí es igual. Entonces, este es diferente al ejemplo anterior. El ejemplo anterior era una desigualdad absoluta. Aquí tengo la desigualdad no absoluta porque permito el igual. Para hacer esa diferencia, voy a llenar la bolita. Cuando yo tengo una bolita que está llena, decimos que el conjunto es cerrado, el intervalo es cerrado. Si está vacía, es abierto. Si está lleno, es cerrado. ¿Qué significa esto? Que lo puedo tocar o que no lo puedo tocar, dependiendo. Si está cerrado, si está lleno, puedo tocar el número, es decir, puedo tomar este número como parte de la solución, y si está abierto, no. Este sería el gráfico, y mi intervalo sería el 1, el más infinito. Acuérdense, el infinito siempre va con paréntesis, pero la bolita cerrada, o el mayor igual, no va con paréntesis. Lo vamos a escribir con un corchete. Corchete 1, 0 más infinito. Este sería el intervalo de solución. Este es el gráfico de la solución. Esta es la desigualdad de la solución. Ok, a lo mejor les es complicado pensar en algo que es abierto y algo que es cerrado.
Imagínense que, ya sé, piensen en una pecera. Una pecera de vidrio y tienen un pez ahí. El pez puede ver hacia afuera de la pecera, obviamente, pero si nada, llega con el límite de esa pecera, que es el vidrio, y aunque este sea el vidrio y él intente pasar, el pececito no va a poder pasar. Puede ver, bueno, no lo puede ver porque es transparente, ¿sí? Pero él llega y toca su límite, pero no está en ese límite, ¿sí? No está en el vidrio, él está pegadito al vidrio. Ese sería un ejemplo de un conjunto abierto, de un intervalo abierto, una bolita abierta, es decir, un mayor que o un menor que. Pensemos luego en un campo de fútbol. La pelota, para que se considere dentro del terreno de fútbol, no debe de pasar en toda su circunferencia de las líneas de división, las líneas perimétricas. Es decir, que si la pelota está exactamente sobre la línea, se considera que está dentro. En el momento en que rebasa completamente la línea, se considera fuera. Entonces, dicho de otra forma, la pelota, si está en la línea, está en el límite y se considera dentro. Esa pelota, si lo viéramos como una desigualdad, esta desigualdad sería un mayor o igual o un menor o igual, porque permite estar en ese límite del campo. Sí permite que toquemos el límite. A diferencia de las paredes de la pecera, que ahí están, pero no le permiten al pez estar en la pared de la pecera. Puede estar pegadito, pero no sobre el límite de la pecera. Y en un campo de fútbol, la pelota sí puede estar sobre el límite y considerarse dentro. De esa misma forma, si lo podemos ver, si lo podemos tocar, pero no podemos estar sobre el límite, es una bolita abierta, es un paréntesis, es un mayor o menor. Pero si lo podemos ver, lo podemos tocar y nos podemos parar sobre el límite, es una bolita cerrada, es un corchete, es un mayor que o un menor, perdón, es un mayor o igual o es un menor igual. Recapitulando, en este video conocimos qué es una desigualdad y cómo esas desigualdades nos generan inecuaciones. Vimos las propiedades de las desigualdades y cómo resolver inecuaciones. Vamos a dejar este video hasta aquí. Y porque quiero que empecemos a practicar algunas desigualdades, algunas inecuaciones sencillas. Hay todavía más elementos de las inecuaciones, pero hay poco tiempo. Por lo pronto vamos a dejar hasta aquí este video y nos vemos en la siguiente clase.